Durante miles de años el color no se elegía, se aceptaba. Las casas eran del color de la tierra, de la piedra o de la madera. No habían paletas en las que podríamos escoger colores. No había catálogos. El entorno decidía por nosotros. El blanco no era una moda, era una respuesta pues al sol. Reflejaba la luz, reducía el calor y hacía que los espacios fueran más habitables. Con la industrialización, el color dejó de ser una consecuencia y se convirtió en una elección. Y justo ahí empezó el problema. En el anterior vídeo vimos cómo la luz afectaba a tu calidad de vida. Pues en este vídeo vamos a dar un paso más allá. Vamos a ver cómo la luz combinada con el color puede hacer que una casa te calme o que te desgaste sin que te des cuenta. El color en una vivienda no es solo estética, es algo que te afecta completamente en tu día a día. Dependiendo de los colores que escojas, pues van a depender muchísimo tus niveles de estrés, tu estado de ánimo, cómo te comportas dentro de la casa e incluso cómo la percibes, si la percibes más grande o más pequeña. Entonces, si los escoges bien, puede mejorar mucho tu calidad de vida, pero si los escoges mal, pues a ver, también tiene sus consecuencias. Lo que quiero que entiendas es que no existen ni colores buenos ni colores malos. Lo que existen son colores pues en espacios equivocados. Y bueno, te voy a mostrar un poquito cómo va esto. Por ejemplo, los colores fríos lo que hacen es estimular la relajación. Y es por eso que normalmente los asociamos con descanso, con desconectar, con bajar revoluciones, vamos. Pero luego por otro lado tendríamos los colores cálidos, como los amarillos, los naranjas o los rojos. Y estos lo que hacen es activarte completamente, aumentan tu energía y muchas veces incluso tu ritmo cardíaco. ¿Qué pasa? Estos pueden animar un espacio, pero si abusas mucho de ellos, lo que hacen es que pues puedas sentirte más nervioso o incluso te pueda crear malestar. Otra cosa que es importante saber es que normalmente siempre se ha dicho el mito de pues que los blancos siempre han sido la solución universal para usarlo en todos los espacios, bueno, blancos y algunos tonos más neutros que en sí pues pueden tener sus beneficios, como que por ejemplo crean una sensación de más espacio, de orden, de incluso limpieza, pero si abusas mucho de ellos y no pones ningún tipo de matiz, pues va a hacer que vayas a tener una casa muy fría, muy impersonal, como que no la adornas con nada. Entonces eso puede hacer que no sea tan acogedora. Ahora vamos a ver parte por parte de la casa qué tipo de colores deberíamos de usar pues para que la cosa vaya mejor. Por ejemplo, en los dormitorios. En los dormitorios estaría bastante bien usar colores más azulados, más fríos, como esos azules oscuros o esos verdes oscuros de los que te he hablado antes, que lo que hacen es estimular la relajación. Lo que quiero decirte es que dormir bien no solo tiene que ver con el colchón, ¿vale? También tiene que ver con cómo escoges los colores. La cuestión es que si abusas mucho de estos colores más fríos, te vas a sentir un poquito encerrado o encerrada. Entonces es por eso que lo que recomiendo es usar una pared focal donde vayas a usar solo ese color más frío y luego el resto de las paredes pues pueden ser más blancas, más neutras, que lo que hacen es dar esa sensación de espacio de la que también te he hablado antes. Entonces sería como una mezcla que podría funcionar bastante bien. Si ahora nos ponemos a hablar sobre espacios donde necesitas bastante concentración o donde sueles trabajar, como por ejemplo una oficina, los colores verdes o azules oscuros también vienen bastante bien porque favorecen la concentración, pero hay otros como los beige, como este de aquí que tengo en mi habitación, que lo que hacen es favorecer la creatividad, entonces eso igual también te puede venir bastante bien. No solo eso, sino que si nos ponemos a hablar sobre otras áreas, como puede ser la cocina mismamente, también vas a necesitar estar concentrado o concentrada, pero puedes cambiar a unos colores un poco más cálidos, como unos rojos, amarillos o los naranjas de los que te he hablado antes, porque estos hacen que te actives y que pues incluso te aumente el apetito. Obviamente si estás en la cocina, tener más apetito te favorece bastante. Y esa activación mental también puede hacer que te sientas más animado o animada a pues mantener una conversación con otra persona. Aquí es donde todo se pone interesante porque lo que vamos a hacer es mezclar la luz con los colores, ¿vale? Y aquí es donde se conecta todo con el vídeo anterior. En primer lugar, si lo que hacemos es usar unas luces entre 2200 y 3000 Kelvin, ¿vale? De ese tipo o ese rango de temperatura de luz, vamos a crear espacios más acogedores y esos los puedes utilizar en espacios donde vas a estar tranquilo, tranquila, como puede ser un salón, y además estos colores más cálidos hacen que se cree una sensación de unión. Por tanto, si hay más gente dentro de la casa y estás viviendo con más gente, pues también puede crear un buen ambiente. Y luego,
Si lo que quieres es que una habitación preserve sus colores sin que se vean distorsionados, ¿vale? Debido a la iluminación que tengas, puedes utilizar unos colores blancos neutros que no tienden ni a más fríos ni a más cálidos. Y por último, en esos espacios donde vais a necesitar mucha concentración y sobre todo ver todo con detalle, viene muy bien una luz bastante más fría, más clínica. Si te fijas en los hospitales, lo que se hacen es usar luces más frías, porque de ese modo pueden ver todo lo que están haciendo los médicos. Pues si tú estás trabajando en algo, vendría bastante bien tener una luz directa, como puede ser una ventana, o utilizar esas luces como más frías. También tienes que tener cuidado porque si abusas de ellas puede hacer que sea muy clínico o un poco frío ese ambiente. Ahora te voy a decir algunos detallitos que pueden ser bastante interesantes y que pueden marcar completamente la diferencia en tu casa, y que de hecho son bastante aplicables. En primer lugar sería usar el mismo tipo de luces con el mismo rango de temperatura en la misma estancia. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un salón con esos colores más acogedores, más cálidos que te he dicho antes, si usas todas las luces en ese salón con el mismo rango de temperatura, generarías un ambiente de uniformidad porque se va a conservar esa misma temperatura de color y eso crea una sensación positiva, ¿vale? Además de eso, esto sobre todo vendría bastante bien si estás ahora intentando pintar tu casa de algún color, alguna habitación o algo, sería coger una muestra del color que vayas a usar y aplicarle el tipo de iluminación que vayas a usar. De este modo, pues podrás ver perfectamente cómo quedará eso y si te arrepientes de haber usado ese color con esa luz. Y por último, una idea que me parece bastante buena, de hecho, y que deberías de usar, sería comprar luces para tu casa de iluminación que pueda cambiar de temperatura. Porque como bien te he dicho en el vídeo anterior, que te recomiendo que lo veas si no lo has visto, es que puedes cambiar esa luz al tipo de momento del día, ¿vale? Y eso afecta muchísimo a tu calidad de vida. Pues con todo esto ya has aprendido bastante. Es que al final los colores no solo son lo que ves, es lo que sientes cuando estás en una estancia y al final tu casa no es un lugar, es algo que te acompaña completamente en tu día a día. Entonces, si de verdad aplicas todo lo que te he dicho, pues ya sería empezar a vivir mejor. Si quieres seguir aprendiendo a cómo mejorar los espacios de tu casa, de donde pasas pues la mayor parte de tu vida, pues quédate a ver esta serie porque van a haber siguientes capítulos donde voy a hablar sobre otras cosas que también merecen la pena.